resiste al cambio, no, siempre quiere estar en el mismo patrón, siempre quiere lo mismo, no quiere ver cambio, no quiere nada. ¿Me voy a explicar? Quiero darles ciertos ejemplos. Quiero introducir para que más adelante quiero hacer un pequeño dramita para que usted me entienda. Quiero introducir ejemplos de la fortaleza. Por ejemplo, en una familia, la mamá es quien manda a papá, es quien gobierna a su padre, y la niña va mirando todos los ejemplos. El papá nunca se para, nunca se pone los pantalones, no es el responsable del sumo sacerdote, no se encarga de llevar la provisión. Ahí quien tiene el control de todo es la mamá, quien tiene la última decisión es su madre, y la niña va viendo todo eso. ¿Y qué pasa? Que cuando la niña ya esté grande, como vio el panorama, va a querer ser como su mamá. Como nunca vio que su padre se paró como debería hacer, pues ella va a querer hacer lo mismo, controlar a su esposo y de tomar las últimas decisiones, de mandar aquí. Y cada vez que el esposo quiera hablar, ella lo va a mandar a callar, porque ella se la va a creer la mamá de Tarzán. ¿Por qué? Porque se le pegó una fortaleza, porque eso pasó en un proceso. No crea que las cosas suceden de la noche a la mañana. No, eso se lleva un proceso. ¿Cómo este edificio se terminó? De un día para otro, ¿verdad que no? Llevó un proceso para que se estructurara, para que se terminara. Lo mismo son las fortalezas en nuestra mente, lleva un proceso. Cuando tú tomas decisiones, no es de la noche a la mañana, tú lo piensas, empieza con un pensamiento, empieza aquí en la mente hasta que tomas la decisión. ¿Me voy a explicar? Entonces, ¿qué es una fortaleza? Es una barrera que se forma en nuestra mente, ya sea para bueno o para mal. Otro ejemplo que le quiero dar es la forma negativa de una persona. Y usted bien sabe eso, la forma negativa de pensar de esa persona. Cuando Dios le da una oportunidad a esa persona no ve oportunidades, lo que ve son problemas. ¿Sabe por qué? Porque tiene una mente tan cerrada que él tiene un negocio, quiere crecer, quiere expandirlo, pero no quiere invertir, no quiere sacrificarse, quiere que Dios lo expanda, que lo crezca, pero como él no mira oportunidades, él tiene la mentalidad puesta en los problemas. Y cuando Dios quiere darnos oportunidades a nosotros, nuestra gran cabezota, como está bien cerrada, está bien negativa, lo único que miramos son los problemas y no las oportunidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tú miras los problemas, tú tienes una fortaleza. ¿Me voy a explicar? Entonces, cuando nosotros tenemos fortalezas en nuestra mente, eso es peligroso, porque una fortaleza mental puede destruir nuestro propósito en Dios, puede abortar el propósito de Dios. Por ejemplo, si Dios te dice si alguno le dice en esta noche, tú eres el próximo elegido para que me firmes el cheque para con este ministerio, ¿qué dijera de usted? A mí, pues mírame la carcacha que yo tengo, y empieza usted como gallina, y entonces, y Dios está viéndolo a usted que está firmando el cheque, pero en un futuro, pero como usted tiene la mente con una barrera de fortaleza, no le entiende. Entonces, ¿qué está haciendo? Está queriendo abortar el propósito que Dios quiere hacer en un futuro con usted. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? No ve oportunidades. ¿Me voy a explicar? No mira oportunidades. Lo único que ve son problemas. Y cuando esas personas miran problemas, imagínense la estructura de fortaleza que tiene en la mente. Hay algo que se pone en el camino que no lo deja avanzar en el éxito, porque tiene una barrera formada en su mente. Dios quiere usarlo en un futuro, quiere hacerlo crecer, quiere subirlo a otro nivel, pero como él está más puesto con sus miradas en los problemas, no mira nada, no ve avance. Entonces, donde usted vea a una persona estancada, téngalo por seguro que hay fortalezas en él. Donde usted no vea cambios, es porque no hay una mente renovada. ¿Por qué cree que la Biblia dice renovando nuestra mente? Porque es a diario que se nos presentan tales pensamientos. Es a diario que debemos luchar, porque el campo de la batalla, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos, yo quiero que me ayude. ¿Dónde está? Dígalo fuerte, en la mente.
Entonces, ¿qué es lo que mira usted? ¿Oportunidades o problemas? Pregúntale a su vecino, ¿qué es lo que mira usted? ¿Oportunidades o problemas? Si mira problemas, pues mire la gran fortaleza que tiene ahí. Yo sé que si Dios en este momento le dice, tú eres el elegido para firmarme ese cheque, yo sé que aunque le esté predicando, usted no lo cree, porque tiene bien cerrada la mente. ¿Me voy a explicar? Entonces, ¿qué pasa con eso? Podemos detener el propósito de Dios para con nosotros, podemos abortar el propósito de Dios para con nosotros. ¿Qué pasó con Moisés? Dios le dijo, Moisés, ve y sácame al pueblo de Egipto. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Pero es que yo no puedo hablar, Señor, yo soy tartamudo. Moisés era tartamudo. ¿Y cuál era la fortaleza de Moisés? La falta de identidad. Entonces ahí podemos ver que una fortaleza nos puede abortar el propósito de Dios en un futuro. ¿Por qué? Porque estás enfocado más en los problemas y no en las oportunidades que Dios tiene para ti. Entonces, todo pensamiento tiene un patrón positivo o negativo. Por ejemplo, un hombre se casa con su pareja, se casó y al pasar el tiempo, a los 3 meses se divorció de esa persona. Después al pasar el tiempo encontró a otra nueva persona, se enamoró, la piropeó y toda la onda, y hasta que se terminó casando con ella y después a los 3 meses vuelve nuevamente a divorciarse. Entonces, ¿qué está haciendo así? Está pasando un patrón. Es una fortaleza que tiene en la mente, no porque de repente él quiera, sino porque no se ha dado cuenta que es un patrón que tiene. ¿Y que es un patrón? Cuando nosotros no nos damos cuenta que tenemos un patrón, vamos a repetir lo mismo. Es como que usted ponga un carro dentro de un estadio a dar vueltas, jamás va a salir de ahí porque está cerrado, está encerrado. Me voy a explicar, lo mismo es nosotros. ¿Por qué muchas veces repetimos lo mismo? ¿Por qué muchas veces caemos en los mismos problemas? ¿Por qué muchas veces las mismas tentaciones nos tumban? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un patrón en nuestra mente y esa es una fortaleza. ¿Y qué pasa con este hombre? ¿Qué fue lo que cambió? Lo único que cambió fue de lugar y de persona, pero el patrón todavía sigue en su mente. Ahora, no se le haya extraño por qué peca con la misma persona. ¿Por qué siempre cae con la misma persona? Chequéese bien, usted tiene un patrón. No el patrón allá el que le da trabajo, no, el patrón aquí de pensamiento, esa mole barrera que tiene que ser derribada ahora, porque esa fortaleza puede estar deteniendo su propósito, usted no se puede dar cuenta. Y por eso usted puede estar patinando en la misma rueda y de ahí no haya salida. Dios lo quiere sacar de ahí. Dios quiere hacerlo entender, hijo, es un patrón que hay en tu mente. Mientras no la derribes, jamás vas a salir de ahí. ¿Me voy a explicar? Entonces, lo único que cambió esa persona es de persona y de lugar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos caído en muchas trampas? Y nosotros de repente ya sabemos qué es lo que quiere el enemigo. Cuando usted lo asaltan por un camino, usted va a ser bobo de volverse a ir por ese camino, ¿verdad que no? Usted ya tiene conocimiento. O va a decir, pues tengo ganas que me asalten, me voy para ir otra vez. Ni el dundo más dundo que quiera hacer en el mundo diría eso. ¿Y cuánto tiempo ocurre ese patrón? Depende. Algunos por 3 días, algunos otros por las semanas, al otro pues un año. ¿Cómo así? Hoy puede estar alegre, pero a los 3 días ni lo quiera Dios. Eso es un patrón. Se te baja la estima. Hoy estás alegre, estás con ganas. Sí, pastor, hoy sí me meto con ganas. Y el día de mañana, como el ascensor para abajo. Porque es un patrón, es una fortaleza que tienes. Y el enemigo se aprovecha de eso. No, a este ya le conozco bien cuál es su caer y cuál es su levantar.
Y como tiene un gran petaca en la mente, pues ahorita lo voy a entretener. Ahorita no sabe que es un patrón que tiene y por eso usted está ahí repite y repite y repite lo mismo. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta que tiene un ciclo en su mente. ¿Me voy a explicar? Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo se aprovecha de eso. El diablo se aprovecha de eso. Y cuando nosotros no nos damos cuenta de que tenemos un patrón en nuestra mente, es peligroso porque así se van formando las fortalezas. Se van formando. ¿Por qué piensas como piensas? ¿Por qué actúas como actúas? Analízate en este momento qué es lo que hay en tu cabeza. ¿Qué es lo que a diario trabaja el CPU de tu memoria? ¿Qué es lo que miras, pues? ¿Qué es lo que pasas haciendo? ¿Qué es lo que más pasas hablando? ¿Con qué personas pasas más? ¿Cómo no vas a tener esa gran fortaleza? ¿Cómo no vas a pensar como piensas? ¿Cómo no vas a actuar como actúas? Porque en el proceso, en el camino a uno se le pegan muchas cosas. Pero debemos de entender que el enemigo nos quiere entretener para que en un futuro usted y yo perdamos el propósito de Dios. ¿Me voy a explicar? Ok, es algo corto. Hoy vamos a salir temprano, ¿va? Vamos a salir, algunos ya dijeron aleluya, ya era hora. Necesito a 3 personas solteras, hombres, solteros, los casados ahí se me quedan. Vamos, solteros, varones solteros, ¿no hay aquí? Yo miro aquí como a 5, necesito solo a 3 nada más, que sean solteros y guapos. Bueno, yo dije guapo, va, pero bueno, que sea por fe. Ok, ahora necesito el personaje que nunca falta, el diablo. ¿Quién le hace del diablo aquí? Vamos a ver, ¿algún valiente? No se preocupe, lo vamos a liberar. Necesito a alguien que me haga el papel de Satanás. Pues... no se me antoja nada. Pues Javier, ven para acá. En esto vamos a captar más el mensaje. Ok, pónteme atrás de él. ¿Cómo empiezan esos pensamientos en la cabeza? ¿Cómo piensan? Le voy a decir algo. Todo pensamiento no es pensamiento al menos que se hable. ¿Cómo usted llega a hacer las cosas? Primero empieza por un pensamiento, después lo termina hablando y después de hablarlo lo termina haciendo. Entonces todo pensamiento no se le llama pensamiento al menos que usted lo hable. Ok, levanten las manos todos los esposos. Los esposos, bueno, hay algunos que la levantan como que no están seguros si están casados, ¿qué? Levántenla al cielo. Ok, ahora cierre sus ojos. Levántela, no la baje. Cierre sus ojos, los esposos. Ahora piense que le va a regalar un anillo de diamante a su esposa. Va, las mujeres digan amén, santa, randa, ¿y qué? Ok, ahora imagínese ese anillo. Abra sus ojos. ¿Se lo imaginó? ¿Se lo imaginaron? Hay algunos que cuando llegaron a la bolsa dicen, reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué les puse ese ejemplo? Porque mientras ese pensamiento no es hablado, no se va a llamar pensamiento. ¿Y qué va a pasar cuando ese pensamiento es hablado? Lo que va a producir es imaginación. Se lo voy a volver a repetir. Cuando hablamos, ese pensamiento va a producir una imaginación. O sea que ya no se va a convertir en un pensamiento, sino que ya lo va a empezar a desarrollar. Se lo va a empezar a imaginar. Se va aquí y que allá le va a poner todos los miquiristiki, vaya. Se lo va a imaginar. Y aquí vamos a empezar con el primer ciclo. Con él. Pónteme aquí. A él lo vamos a nombrar. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás cuando se nos vienen pensamientos? Recordemos que Satanás se aprovecha en nuestra debilidad. Se te va a presentar
en el punto más débil. Y lo primero que va a hacer es sugerirte. Entonces, ¿qué va a hacer? Te va a dar el poder de la sugerencia. Así se va a llamar este primer ciclo, el poder de la sugerencia. ¿Qué pasa? Cuando te encuentras débil, el diablo te va a meter muchos pensamientos. Lo que pasó con Eva en el jardín del Edén. Muchos saben qué pasó con Eva, ¿verdad? ¿Qué pasó? La serpiente la sedució, le dijo come del árbol y todo. Entonces la sugerencia se te va a hacer basada en tus 5 sentidos, en lo que tú veas, en lo que tú sientas, en lo que toques, en lo que veas. La sugerencia se te va a hacer basado en tus 5 sentidos. ¿Me voy a explicar? Entonces, por ejemplo, el esposo se peleó con la esposa. Inmediatamente viene ese pensamiento y te empieza a sugerir. Viste que nadie te quiere. Viste que no te comprende. Te va a empezar a sugerir. ¿Me voy a explicar? Entonces va a empezar con una sugerencia. El diablo no es de un solo que se te va a entrar en la mente. No es de un solo de que va a empezar a actuar. Sino que te va a empezar primero a tirar la semillita. Y nosotros, él tiene 2 alternativas: aprobarla o desaprobarla, ponerse de acuerdo o estar en desacuerdo. O sea que de usted y yo depende aceptar la sugerencia que el diablo nos da. Entonces, ¿qué pasa con él? Él está soltero, y empieza el diablo a sugerirle: tú estás soltero, tú mereces disfrutar la vida. Y le empieza, ¿y qué haces tú solo? Y le empieza a meter aquellos pensamientos: búscate a una mujer fuera del matrimonio, solo para pasar el rato, solo por fornicación, y tú sabes. Y él tiene 2 opciones: jugar, cultivar por ese pensamiento, o rechazarlo, cortarlo. ¿Qué hace usted cuando se le ven esos pensamientos? Pues yo le pongo florecita. ¿Qué está haciendo? Cuando usted entretiene, tenga mucho cuidado porque puede caer. Entonces, el culpable no es el que está a su lado. El culpable no es el matrimonio. El culpable no son tus amigos. Tú eres el culpable. Tú eres el del problema, pues. Porque la culpa aún ni Satanás tiene. Él solamente te sugiere, te da idea, te aconseja: mira, estás solito, pues te recomiendo que hagas esto. Entonces, de usted depende aprovechar ese momento, aceptar ese consejo o rechazarlo. ¿Me voy a explicar? Entonces él está soltero, está solo. Me imagino que cuando está solo empieza aquello. Allí es donde empieza Satanás, porque Satanás va a buscarte cuando estás más débil. Jamás te va a buscar cuando estás fuerte. ¿Me voy a explicar? Entonces, cuando estás débil, te empieza a sugerir miedo, venganza, mentiras, ira, violación, qué sé yo, tanta fortaleza. Fortalezas son cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo no sé qué tipo de fortalezas es lo que tú tienes en tu mentalidad, pero hoy tienes que ser libre. Yo no le estoy hablando de algo que solamente se me vino, no. Yo sé que es lidiar con el miedo. Yo sé que es lidiar con el espíritu de miedo y de pena, de timidez, donde todo te paraliza, donde no puedes abrir la boca. Entonces, si yo fui libre, entonces esto le puede funcionar a usted para que sea libre de esa fortaleza. Entonces no te estoy hablando solo palabras por palabras, sino porque yo lo he vivido. Yo sé que miedo todos tenemos, pero hay algunos que exageramos. Entonces necesitamos ser libres de eso, ¿verdad? Entonces aprovechó el momento que esté solo, y él empieza a sugerirle, a darle la semilla. Y él tiene 2 alternativas. ¿Cuáles son? Aprobarlas o desaprobarlas, ponerse de acuerdo o estar en desacuerdo. Entonces, ¿qué debemos de hacer allí cuando se nos vienen esos tales pensamientos? Vaya en la Biblia lo que dice Hebreos
Hebreos capítulo 10, verso 23. Cuando lo mantengan, me dicen amén. Dice, mantengamos firme sin fluctuar. Eso quiere decir sin cambiar, siempre estar lo mismo, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Le sugiere, le tira tales imaginaciones, le tira el miedo, le tira muchas cosas. Él va por el mall con su carro, él va solo, viajando, y de repente se le vienen tales pensamientos, pero como en eso él se pone de acuerdo con la confesión de su palabra, o sea, con la palabra que va en contra de ese pensamiento que se le viene a él. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 10 verso 5. ¿Lo tiene? 2 de Corintios capítulo 10 versos 5 al 6. Cuando vengan esos pensamientos, ahí debemos de declarar la palabra. Dice, vamos, yo quiero que usted me ayude. ¿Cómo dice? Más fuerte, dígalo. Diga conmigo, argumentos. Dígalo más fuerte, argumentos. Siga leyendo. ¿Cómo dice? ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? Diga la palabra. Dígalo fuerte, la palabra. Siga leyendo. Verso 6. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ese pedazo? Otra vez dígalo. O sea que cuando se te vienen esos pensamientos, es en el momento donde debes de castigar, es en el momento donde debes de azotar, es en el momento donde debes de declarar la palabra que va en contra de ese pensamiento. ¿Sigue leyendo? Sigue leyendo. ¿Cómo? Ya. Entonces, por más que usted declare, Señor, bendíceme en la finanza, Señor, y usted se desgalía y hasta fiesta hace usted, ayuna, hasta los 40 días de ayuno ahora pasa para ser bendecido financieramente, y nunca vas a ser bendecido. ¿Sabes por qué? Porque de repente Dios te dijo en aquel día que le dieras 1000 lempiras a aquel al que yo no sé a quién te dijo, que le dieras 1000 lempiras y solamente le diste 200. ¿Qué quiere decir ahí? Que tu obediencia no está completa. Vuelva a leer lo que dice el verso 6, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que cuando hagas las cosas tal y como Él diga, Él va a hacer lo que tú quieres. Entonces, nosotros debemos de tener una obediencia completa, porque no en todas las áreas la tenemos. La mujer dice, me cuesta someterme a mi esposo, y lo mismo de repente te pasó cuando tenías el primero. Entonces es un patrón que tienes ahí que tienes que renunciar. ¿Me voy a explicar? Entonces viene y le sugiere, le tira en la mente, le tira la sugerencia en la mente. ¿Y qué va a hacer él? ¿Ir en contra de ese pensamiento o aceptarlo? ¿Qué hace usted? ¿Acepta ese pensamiento o lo rechaza? No me conteste, no quisiera saber mejor, porque yo sé de que están calladitos, ¿va? Porque no les está gustando de repente esto, porque como no les estoy hablando que le viene un carro, como no lo estoy despeinando ni peinando, lo que a la gente más le gusta es que le declaren palabras proféticas, pero no le gusta que le saquen la piedrita. Entonces, ¿acepta usted esos pensamientos o los rechaza? ¿Declara usted la palabra en contra de esos pensamientos? Cuando la Biblia dice,
para castigar. Es en el momento, no es que ahorita se te vienen esos pensamientos y tú dices, a los 5 minutos lo voy a hacer, ahorita estoy muy ocupado. No, a los 5 minutos, mira, te chupa la bruja en vivo. Tienes que ser activo, tienes que pensar, tienes que andar sobre la jugada, porque el diablo anda como león rugiente, viendo al primer mal parado para comérselo. ¿Por qué? Porque esos pensamientos no los cortas de un solo, sino que no le pones atención. Y es por eso que te acuestas con tales pensamientos. Y es posible, hasta pesadillas, hasta sueñas con lo que piensas. ¿Por qué? Porque no le cortas, no le pones un stop a ese pensamiento, no lo argumentas. ¿Y qué es argumentar? Por ejemplo, argumentar es, tú me dices, yo te digo. Tú me dices, yo te digo. Tú me dices y yo te digo. ¿Y cuál es el problema del cristiano? Que no argumentamos los pensamientos. Solo argumento contra mi líder, puede decir usted. Ahí sí es bueno, ¿verdad? Pero cuando se le vienen tales pensamientos, ahí se le olvida qué es argumentar. Ahí se le olvida abrir la boca. Hasta más rápido abre los brazos y corre. Y ese es el problema del cristiano, que no argumentamos contra tales pensamientos. Y después de esos pensamientos, de esa sugerencia, ya no es una sugerencia, ya no es una idea, se convierte ya en la forma de pensar de esa persona. ¿Y qué pasa? Desde el momento de que él acepta la sugerencia, el diablo lo deja. Porque desde el momento que usted y yo aceptamos esos pensamientos, el diablo nos deja y nosotros somos quien terminamos el trabajo. No es el diablo. El diablo solo nos da la idea, pero nosotros somos quienes terminamos de cultivar. ¿Quién es el que lleva el pecado a la acción? ¿Y cómo empezó eso? Con un pensamiento, con una sugerencia. Entonces, ¿quién terminó de hacerlo? Ahí está, ¿verdad? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, pero cuando nosotros vamos en contra de esos pensamientos, ahí viene lo que dice Mateo capítulo 4, verso 11. Que el diablo le deja, como ya vio de que se resistió a ese pensamiento, como ya vio que le salió con la palabra, como ya vio que no pudo con él, entonces mejor le dejó. Y ángeles dice que venían y le servían. Escúcheme, jamás se te va a presentar en tu fortaleza, se te va a presentar en tu debilidad. Cuando estás débil, Satanás está bum bum, está dando por un lado y tú por otro lado, bum bum, y va a recibir. ¿Por qué? Porque no tienes fuerza, no te alimentas, no te nutres el cuerpo, no te nutres tu espíritu. Entonces el diablo está y va a darte, pero como no tienes cómo defenderte, entonces por eso fácilmente caes. Porque no tienes cómo defenderte. ¿Cómo fue que Jesús argumentó contra Satanás cuando fue tentado? ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Jesús, si Jesús argumentó, ¿cómo no debemos de argumentar nosotros si somos más tentados todavía? Y usted puede decir, no, pero yo soy una nueva criatura. Sí, puede ser. Pero quien nace de nuevo es nuestro espíritu, pero debemos de estar renovando a diario nuestra mente, porque las 24 horas se te van a presentar tentaciones, es todos los días donde tienes que estar renovando, todos los días tenés que estar renunciando a muchas cosas, todos los días tenés que enfrentarte con muchos conflictos, y por eso tienes que estar renovando tu mentalidad, porque eso no nace de nuevo, eso lo tienes que estar renovando a diario. Te dice que mientas, de ti depende. Aceptar esa mentira o rechazar esa mentira. ¿Qué ideas te ha tirado Satanás en la mente? Te ha escupido en la mente y tú ya empezaste a hacer huevitos en la mente ya, a producirlo porque permitiste, aceptaste eso
cuando estaba soltero, los casados de repente, cuando estaba soltero, cuando tenía 25 o 17 años, decía, pues todos son llamados, pero pocos los escogidos. Y ya cuando tuviste 30, ya decías, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Porque ya mirabas que se te pasaba el tren, entonces ahí sí te memorizaste la Biblia. Y ahora piensas, ay Dios mío, ¿con qué lobo me vine a casar? ¿Con qué toro me vine a casar yo? Ahora lo único que tiene que hacer es torear a esa persona. Ahí sí ya no dice, vengan todos los que estén cansados y cargados. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando se te presentan esos pensamientos? Pero ¿cómo lo vas a argumentar? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Es que me da cosa. Es que siento cosquillitas, es que me revuelve el estómago. Estás entre sí, en acepto, y entre no acepto, pero lo que más quieres es aceptarlo. Estás queriendo luchar contra algo que tú mismo quieres tener. Es como que trates de dejar algo que tú anhelas. Entonces, ¿cómo vas a poder ser libre? Derribando esa fortaleza, porque las fortalezas a diario las vamos a tener. Entonces, ¿cómo fue que el diablo dejó a Jesús cuando le salió con la palabra? ¿Cuándo fue que Satanás se le presentó? ¿En qué día? ¿En el primer día? ¿En qué día? ¿En el segundo día? ¿A la semana? ¿En qué día? ¿En qué día? En el 40. ¿Y por qué en el día 40? Porque en el día 40 tuvo hambre. El diablo bien sabe cuál es nuestra debilidad. Si sabía cuál era la debilidad de Jesús en ese momento, que era querer comer algún alimento para llenar su estómago. Con ser usted y yo que dejamos de comer de repente un día, 2 días, ni lo quiera Dios, ya sentimos que se nos viene abajo el mundo. Imagínate 40 días y 40 noches. Ya te imaginas a Jesús de repente todo payulito, ya naturalmente. Pero en espíritu echaba fuego, papá. Estaba bien fuerte. Y por eso el diablo le tuvo que dejar. No, pues no tengo de otra, dejar a este Jesús mejor y me voy a echar a otro mejor que está mal parado allá. Entonces, ahí fue donde le dejó de tentar y ahí fue donde vinieron los ángeles. Entonces, por eso le dejó. Porque sabía que no iba a poder. Porque Jesús argumentó. Escrito está, escrito está. ¿Qué vamos a hacer desde hoy en adelante? Cuando se te presente el problema, al nomás salir de aquí, ¿qué vas a hacer? Argumentar. No con tu esposa, no es que la vas a agarrar a palillazos allá, no. A mí me enseñaron que tengo que argumentar. Tú me dices, yo te digo. Así, no, sino que te estoy hablando en el espíritu. Porque hay gente que me estaba malinterpretando, que ya estaba como el toro, ya preparándose para ir a agarrar a palillazos a Doña Chola. No, debes de aprender a argumentar en el espíritu. Cuando se te vengan esos malos pensamientos, escrito está. Ir en contra de esos argumentos, de esas fortalezas. Entonces, aquí todos tenemos fortalezas. Y en esta noche vamos a tener que ser libres. Porque si no, esa fortaleza va a derribar tu propósito. ¿Usted cree que si Jesús hubiese aceptado lo que Satanás le estaba sugiriendo, usted cree que usted y yo estuviéramos aquí? Usted estuviéramos allá abajo quemándonos. Pero porque hubo uno que le entendió, que supo argumentar, que entendió muy bien a qué vino, cuál era su propósito, cuál era su destino.
venirnos a salvar a nosotros, a librarnos del pecado. Pero si se hubiese vendido por un pedacito de pan, hermano, muchas veces nosotros preferimos dejar muchas cosas en el evangelio por complacer nuestra carne, por complacer nuestros pensamientos. Y ya cuando se te quita la hambruna, ahí ya vienes, ya con la cabeza bien agachada, lamentándote. Y lamentablemente no pudiste argumentar más antes, sino que te adelantaste. Y sobre la leche derramada no se puede llorar. Y por más que llores, nada vas a hacer, ya se derramó. ¿Me voy a explicar? Entonces esas fortalezas van a tener que ser derrumbadas. Yo no sé cómo Dios las va a derrumbar, pero hoy vas a tener que tomar esa decisión. Porque yo te puedo estar hablando, pero si tú estás con ese anhelo, anhelando esos pensamientos, anhelando ese pecado, yo salgo de mi responsabilidad, porque en el día de mañana es tu responsabilidad si tu propósito no se cumple. Por esa fortaleza que tienes en tu mente. ¿Sí? Entonces, después de haber pasado una sugerencia, ya no, si él la acepta, ya no es una sugerencia, sino que pasa lo siguiente, a una mentalidad. Ya no es una idea, sino que ya, según lo que tú piensas, según lo que está en tu pensamiento, esa es tu mera realidad. Esa es la realidad de tu vida. Lo haces a escondidas, eso está en tu diario. Es como una persona que fuma, empezó por un pensamiento, con un deseo, y él aceptó cultivar ese deseo, hasta que primero lo hacía a escondidas en el cuarto. Pasó primero a una mentalidad, pero después de haber pasado la mentalidad, pasó a un estilo de vida. Ahora ya no le importa un pepino si lo hace a escondidas, sino que ahora ya lo hace en público. Y eso ya se convierte en un estilo de vida. ¿Me voy a explicar? Muchas cosas nosotros las damos a reducir a luz en público y no nos damos cuenta que estamos mal, porque para nosotros eso es algo normal. Es como que usted vea a una persona que coma, se levante y duerma, que coma, se levante y duerma, pero póngalo a hacer algo que no sea de ese mismo orden, se va a resistir al cambio, porque va a querer hacer algo que no está dentro de ese orden, que no sea dormir, comer y levantarse. Entonces nos resistimos al cambio. Las fortalezas eso nos hacen, nos resisten a muchas cosas. Y por eso Dios no nos bendice, porque como tenemos la mente cerrada, la tenemos enjaulada, la tenemos con seguridad, solo tú te sabes la contraseña. Entonces tú tienes que dejar esa barrera, tú tienes que romper esa barrera de pensamientos en esta noche, o dejar de hacer muchas cosas que de repente ahora ya lo haces a luz, ya lo haces en público. Estás dispuesto a romper esa barrera en esta noche, pero ese debe de ser tu decisión, no la mía, no la de su vecino, es su decisión. Si usted quiere ser bendecido, mire bien por qué no está siendo bendecido. Es porque tiene barrera. Cuando una persona no tiene avances diarios en su ministerio, no tiene avances aún en su vida natural, es porque tiene barreras en su mente. Es porque hay fortalezas que no lo hacen avanzar, hay fortalezas que lo detienen, hay fortalezas que se resisten al cambio. Aunque él quiera avanzar, va a haber un muro que lo está deteniendo. Aunque él quiera entrar a la fuerza, mientras él no se dé cuenta de que es un patrón que tiene en su mente, y mientras no lo decida romper, aunque quiera jamás, porque hay una pared, hay una estructura en medio. ¿Y cuál será tu fortaleza? No me conteste. Ya estoy concluyendo. ¿Cuál será su fortaleza? La falta de perdón, malos pensamientos, la mentira, la venganza, el odio. ¿Por qué no tienes bendiciones? ¿Por qué las puertas no se te abren? ¿Por qué solo una vez al año, una vez a los 2 meses se te vienen a abrir, y tú ves la mano de Dios solamente una vez al mes y no todos los días? Cuando tú no ves avances en una persona, créame lo que ahí hay fortalezas.
Esta noche tienes que ser libre. Esta noche, a partir de hoy, tu vida va a tener que cambiar. A partir de hoy, tu ministerio tiene que avanzar más. A partir de hoy, tienes que dejar muchas cosas para avanzar, para tener éxito. Pero está en tu decisión. Quiero que cierre sus ojos ahí donde están, gracias. Si los músicos me ayudan, por favor. Cierra sus ojos ahí donde te encuentras. He predicado bajo el tema derribando fortalezas. Hay muchas fortalezas que tienen que ser derribadas de nuestra mente. Tú sabes bien. Si hay fortalezas fundamentadas en tu mentalidad, fue porque tú las aceptaste, fue porque tú las cultivaste, fue porque tú tomaste la decisión de